bajo garantía de confidencia. Va. Muchas gracias, Lara. Ahora espéreme un momentito, María Andrea, no se me va a ir, ¿va? Y si no, trae al bebé y apague la cámara. No, no tenga pena aquí, es igual está aquí, a la par mía. Vean pues, compañeros, vamos a empezar ya a la parte orgánica del derecho administrativo, pero antes de irnos más adelante a la Constitución, quiero que veamos 3 artículos que se los quiero explicar rápidamente porque es el sustento de lo que nosotros vamos a trabajar con ustedes. Pero antes les quiero recordar algo que vimos en la clase pasada y les quiero, solo para que nos ubiquemos bien, yo creo que Douglas fue el que preguntó algo de eso en la última clase. Entonces, por esa razón les quiero comentar esta parte, ¿verdad? La cuestión es, compañeros, que quiero que en este caso, nosotros en Administrativo 2, sí ven mi pantalla, ¿va? Sí, sí se ve. Va, va, gracias. Va, entonces miren pues, compañeros, nosotros en Administrativo 2, lo que vamos a ver es, en diversos temas, vamos a ver esta primera parte que tiene que ver con el ejercicio del mandato de ley, es decir, nosotros vamos a ver a las instituciones desde el punto de vista de su mandato de ley, ¿verdad? Las instituciones que nosotros abordemos, vamos a abordarlas para explicar cuál es su mandato de ley, a qué se deben dedicar, cuál es su objetivo principal, etcétera, cuáles son sus fines, qué puede hacer y cuál es la ley que lo rige. Ese es un primer aspecto que vamos a ver de las instituciones. Y el segundo aspecto que vamos a ver de las instituciones es cómo se administra a sí misma, cómo se rige a sí misma, cómo cumple con esa función de transparencia por el ejercicio del presupuesto. Eso sería como ente administrativo. Entonces, de las tres facetas que tiene una institución del Estado, de las instituciones que veamos, nosotros vamos a ver las 2 primeras. La que no vamos a abordar tan de lleno es la de patrono. Eventualmente vamos a hablar un poquito de ese tema de patrono, porque ahí tiene mucho que ver con un conflicto que hay con un contrato que se llama 029 y su grupo 18, 182, 183, 186. Entonces, eventualmente vamos a aclarar algún aspecto de esa situación como patrono, pero no va a ser esa nuestra esencia. Nuestra esencia va a ser, número 1, cuál es el ejercicio del mandato de ley, a qué se dedica la institución, qué puede hacer, cómo lo puede hacer, que sería ejerciendo su mandato de ley. Y después también vamos a abordar cómo se administra una institución. Y ahí vamos a abordar algunos temas de la ley de acceso a la información, de la ley de contrataciones, contencioso administrativo y la ley del presupuesto y otras que se relacionan. Esos 2 puntos de vista. Entonces, de todo lo que yo hablé hoy, quiero que siempre mantengan su mente pensando en estos 2 aspectos. La institución ejerciendo su propio mandato de ley, eso ya lo hablamos en la clase pasada, yo espero que les haya quedado claro. Y el segundo aspecto es la institución cuando se rige a sí misma, ¿verdad? Que eso es lo que se llama ente administrativo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a abordar. La faceta que no le vamos a entrar mucho es la faceta de patrono, porque esa ustedes la ven en laboral, ¿verdad? Porque esa es parte de lo que ustedes van a ver en laboral. Entonces, por eso es que esa no muy le voy a entrar yo. Algunos detallitos sí, porque yo les voy a aclarar qué es 029, qué es su grupo 18. Sí les voy a explicar ese tema para que algunos de ustedes están contratados bajo ese renglón, algunos de ustedes conocen a alguien que está en el estado y que da factura o que lo contrataron dando factura. Más de algunos de ustedes han escuchado eso. Entonces, sí, se los voy a explicar un poquito más adelante, pero no es nuestra esencia. Entonces, quedando claros que eso es lo que nosotros vamos a abordar, esos 2 aspectos,
tenemos entonces 3 artículos que son esenciales para esta circunstancia, para estos 3 aspectos. ¿Va? En este caso, María Andrea, entonces léame el artículo 28, María Andrea, por favor. Un gusto. Artículo 28. Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a transmitirlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá excederse de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Bueno, entonces, compañeros, antes de hablar de las instituciones en sí, yo les había hecho 3, pero son 4 artículos los que vamos a abordar ahorita inicialmente, para que cuando hablemos ya de las instituciones, ya ustedes los tienen presentes. El primero de ellos, el que leyó María Andrea ahorita, el derecho de petición. Les quiero aclarar. Derecho de petición, en la Constitución hay 2 tipos de derechos de petición. Número 1, el derecho de petición en materia general, que es el del 28 de la Constitución. Y el segundo es el derecho de petición. El derecho de petición, en este caso, en materia política. Entonces, tenemos 2 derechos de petición en la Constitución. Hay dos derechos de petición. Entonces, tenemos derecho de petición en materia general, ¿ah? Que es el que está en el artículo 28 de la Constitución. Y déjenme ver, vamos a ver que no me acuerdo ahorita el fundamento. Y espérenme, déjenme, ahorita les voy a decir cuál es el otro. Y el derecho de petición en materia, materia política. Esos son los 2 tipos de derecho de petición que tenemos nosotros en la Constitución. Principalmente como por el tipo de, por nuestra materia, por nuestra clase, nosotros solo vamos a abordar el derecho de petición en materia general, que es el artículo 28. Pero sí es bueno, el derecho de petición en materia política es 137 de la Constitución. ¿Verdad? 137. Entonces, nosotros solo vamos a, lo más importante ahorita es que ustedes tengan claro que en materia de petición hay 2 derechos de petición en la Constitución. El derecho de petición en materia general, o también se le dice en materia administrativa, y el derecho de petición en materia política, que es el 137 de la Constitución. Por nuestro curso, nosotros solo vamos a abordar el derecho de petición en materia general o materia administrativa. Pero es bueno que ustedes sepan que hay 2 derechos de petición, ¿verdad? Eso es bueno que lo tengan presente. Entonces, regresemos en ese marco, ya sabiendo que hay 2 derechos de petición, vamos al artículo 28. Ahora, ya que estamos en el artículo 28, deben tomar en cuenta entonces, compañeros, que el derecho de pedir a una institución lo tenemos todos. De una vez quiero que pongan atención en ese artículo 28, ¿verdad? En ese artículo 28 y observen lo que María Andrea leyó, porque ella empezó diciendo los habitantes. Entonces, aquí algo que quiero que siempre tengan presente, compañeros, en cualquier ley, en cualquier rama del derecho, cuando estén en laboral, en penal, en donde estén ustedes, siempre tengan presentes las categorías de aplicación.
La categoría de aplicación es hasta dónde llega una norma, hasta dónde se aplica una norma. Es decir, cuando hay una ley, hasta dónde llega la aplicación de la ley. Esa es la categoría de aplicación. En ese marco, si ustedes ven los habitantes, observen ustedes esa palabra los habitantes. Ahora quiero que observen, por ejemplo, que observen vean, por ejemplo, en el caso del artículo 147. Vean el artículo 147. Va. Entonces, ¿por qué les pongo de ejemplo ese artículo? Porque cuando ustedes leen una ley, tienen que ponerle atención que no se les pase el detallito de la palabra de la categoría de aplicación, que no se les va a pasar, ¿va? Porque a veces uno comete el error que no se da cuenta de eso. Entonces, observen ustedes el 147. Entonces, ¿cuál es la categoría de aplicación del 147, compañeros? Los ciudadanos. Ciudadanos. Va. Entonces, vean que los habitantes y los ciudadanos no son lo mismo. Es decir, la categoría habitante es la más amplia. La categoría habitante es la más extensa, esa abarca todo, 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 todo. Ahora, pero cuando dice ciudadanos, ahí ya no, ¿verdad? Cuando dice ciudadanos, ahí observen ustedes que ahí ya no se refiere a todos, ¿va? Entonces ahí cuando dice ciudadanos, está hablando, cuando dice ciudadanos, está hablando guatemaltecos mayor de edad en el ejercicio de sus derechos civiles. Entonces vean que cuando dice ciudadanos, no entran los guatemaltecos menores de edad. Ellos no entran ahí. Entonces, por eso es importante que siempre que ustedes lean una ley, siempre le pongan atención a la categoría de aplicación. Porque si no puede pasar que ustedes interpreten incorrectamente un artículo, ¿verdad? Y entonces no lo apliquen correctamente, porque entonces, si no se fijan en ese detalle, puede provocar que hagan una incorrecta interpretación de la ley, ¿verdad? Eso nos pasa, por ejemplo, con ciertos funcionarios, ¿verdad? Con ciertos funcionarios que la ley tiene ciertos requisitos. Por ejemplo, vean el 162. ¿A quién se le aplica el 162? ¿Para quién es? Para los Para el diputados. diputado. Sí, pero ¿qué se necesita para ser diputado? Guatemalteco de origen, licenciado. Va. Ser guatemalteco de origen. De origen. ¿Va? Ser guatemalteco de origen. ¿Va? De origen. Entonces, fíjense que no dice, por ejemplo, no dice guatemalteco. Dice guatemalteco de origen. Porque si dijera solo guatemalteco, entonces es un tema. Pero dice de origen. Entonces, como dice guatemalteco de origen, se refiere a los artículos 144 y 145. Vean 144 y 145. Entonces, como ahí dice, allá dice guatemalteco de origen, entonces se refiere al 144 y 145. Quiere decir que ahí no entra el 146. Ahí no se le... Entonces, a los guatemaltecos que están en el 146, a los guatemaltecos que están en el 146, no se les aplica ese artículo. Entonces, significa que los guatemaltecos naturalizados, los del 146, no pueden ser diputados.
Entonces, no pueden ser diputados. ¿Va? Entonces, ahí deben acordarse ustedes de ese detalle. ¿Va? Entonces, una palabra o dos palabras en un artículo nos determina la categoría de aplicación. Y yo, abogado, debo tener cuidado de que cuando yo lea la ley le ponga atención a la categoría de aplicación, porque si no puede provocar errores. Entonces y les pongo de ejemplo eso, ¿verdad? Vean ustedes que para ser diputado se necesita ser guatemalteco de origen. Quiere decir que un guatemalteco nacionalizado, que le digan nacionalizado o naturalizado, pero no puede ser diputado. Ahora, por ejemplo, si les pregunto yo a ustedes, compañeros, ¿quién me quiere responder? Si Bukele se viene para Guatemala, se radica en Guatemala y quiere ser presidente de Guatemala, ¿Bukele puede ser presidente, compañeros? Puede serlo presidente, puede ser un presidente, Ajá. pero tiene que declararlo ante autoridad competente que su deseo es ser guatemalteco. ¿Y por qué puede ser? ¿Por qué sí puede? Porque los nacidos centroamericanos también se consideran guatemaltecos de origen, siempre y cuando acepten ser guatemaltecos. Ajá. Entonces, pero no es solo eso, Neri. No, eso lo que nos da es que es guatemalteco de origen, pero no dice que pueda ser candidato a presidente. Ahí dice lo que Los lo que usted... guatemaltecos de naturalización, licenciado. ¿Qué manda? Los guatemaltecos de naturalización. Ellos no pueden. Ellos no son, Muy ellos bien. son los del 147. Sí, y ahí dice que tienen los mismos derechos de los de origen. Entonces, aplica origen y naturalización. No, sí. Mire, pues, lo que pasa es que el 147 dice que los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos de origen, pero no hay derechos absolutos. O sea, todo derecho tiene una excepción. O sea, todo derecho tiene una excepción. O sea, no hay que se les quede esto, compañeros. No hay derechos absolutos. Derecho absoluto significa, por ejemplo, un derecho que es así total, ¿va? Que por fuerza se tiene que cumplir, por fuerza. Por ejemplo, que a veces hay personas que dicen, es que es mi derecho entrar aquí, o es que es mi derecho decir lo que opino, es que es mi tal cosa. No, todo derecho tiene una excepción. Entonces, no son derechos absolutos. Todo derecho tiene una excepción. Y en el caso de los guatemaltecos, en el caso de los guatemaltecos naturalizados o nacionalizados, como se les dice también, la Constitución dice que tiene iguales derechos. Sin embargo, hay artículos que establecen que a pesar de que tienen iguales derechos, no pueden ser presidentes de la República, por ejemplo, o no pueden ser diputados. Aunque diga, entonces, ¿por qué? Porque no hay derechos absolutos. Entonces, sí es válido y la misma Constitución lo reconoce, que aunque en un artículo diga que les concede todos los derechos e igualdades, hay otro que dice, sí, pero esto no. Esto es solo para los de origen, ¿verdad? Y en el caso, ahora, lo que Neri nos decía es el requisito para ser guatemalteco de origen. Eso es el 145. ¿Va? Pero eso no me dice a mí que pueda ser presidente. Eso solo me dice que él es de origen. ¿Va? Entonces, si yo quiero saber si Bukele puede ser presidente, entonces me tendría que ir más adelante al artículo 185. ¿Va? Y me tendría que ir al 185 y en el 185 voy a ver quiénes pueden ser presidentes. Entonces, Pero ahí sí. el 185 lo estaba leyendo desde hace ratito, cuando usted dijo que no podía. Porque Pero... usted lo que me dijo es quiénes son guatemaltecos de origen. Ajá, sí, Ese es el 145. 145. Y el 185 dice los requisitos para ser presidente o vicepresidente de la República. Sí.
Y dice los de origen. Ajá, podrán optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Así es. Bueno, entonces, compañeros, el tema es, estamos claros que a partir de ahora ustedes siempre le van a poner atención a la categoría de aplicación de las leyes, de las normas, para no cometer errores de aplicación, ¿verdad? Eso. Bueno, regresemos al artículo 28, ¿verdad? Entonces, eso siempre le van a poner atención, entonces, ustedes a las categorías de aplicación, siempre. Tienen que tener cuidado que no se les pase si le es aplicable o no le es aplicable a alguien, ¿verdad? Eso tienen que tenerlo presente. Bueno, veamos entonces artículo 28. Ya estábamos hablando. Entonces, miren, compañeros, el derecho de petición es un derecho humano, es parte de los derechos humanos. Quiere decir que todos los habitantes le tienen derecho a pedirle a los órganos de la administración pública, a pedir. Y cuando dice habitante, deben tomar en cuenta que cuando dice habitante es todo ser humano que tenga los pies en el territorio nacional, ¿va? Todo ser humano que tenga sus pies en el territorio nacional. Entonces, ahora, aquí deben tomar en cuenta eso. Yo les estoy diciendo todo ser humano que tenga sus pies en el territorio nacional. Quiere decir, compañeros, que si entran 5,000 hondureños, ¿verdad? Si entran 5,000 hondureños, ellos están en el territorio nacional. Entonces significa que tienen derecho de petición. Porque ellos son habitantes. Si están en Guatemala, están habitando Guatemala. Entonces, cuando el artículo 28 regula el derecho de habitación, el derecho de petición, perdón, no importa el estatus jurídico de la persona, no importa el estatus legal de la persona, porque la Constitución no dice que haya un requisito, solo dice que sea habitante, ¿verdad? Y no dice requisitos para ser habitante, entonces no dice que se necesita 1 año de vivir en Guatemala, 6 años, no, solo dice habitantes. Entonces significa que cualquiera que esté en Guatemala, siempre y cuando tenga sus pies en el territorio nacional, entonces tiene derecho del artículo 28. Y no importa su estatus jurídico ni su estatus migratorio, no importa. Siempre y cuando esté aquí, se aplica. Bueno, ahora vean el artículo, dice, tiene derecho a dirigir. Ahora observen que dice individual o colectivamente. Entonces, todo habitante tiene derecho a dirigirle peticiones a la autoridad, solito él o unido con alguien más, ¿verdad? O unido con alguien más, tienen derecho a pedir. Toda persona. Peticiones a la autoridad. Entonces, por ejemplo, compañeros, aquí, por ejemplo, yo quiero inscribir una marca, voy y pido inscribir una marca. Yo quiero inscribir una escritura pública, voy y pido inscribir mi escritura pública. Yo quiero licencia de conducir, voy y pido mi licencia de conducir. Yo quiero portar arma de fuego, voy y pido mi arma de fuego. Yo quiero una licencia de construcción, voy y pido mi licencia de construcción. Y yo quiero una licencia para taxi, voy y pido mi licencia para taxi. Eso es pedir. Eso es básicamente pedir, ¿va? Quiero mi pasaporte, voy y pido mi pasaporte. Quiero una certificación de nacimiento, voy y pido mi certificación de nacimiento. En esencia, compañeros, eso es pedir, ¿verdad? Eso es. Y ese derecho lo tenemos todos. Ahora, muy importante que yo tengo derecho de pedir, pero que me lo den es otra cosa, ¿verdad? Entonces es muy importante, compañeros, que pedir tenemos derecho. Que me lo den es otra cosa. Por eso es que en ese primer párrafo del artículo 28, en la tercera línea, dice que la autoridad está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme la ley, ¿va? Está obligado a tramitarlas y resolverlas conforme la ley. Entonces yo derecho de pedir tengo.
¿va? Que me lo den ese es otro tema, ¿verdad? Que me lo den es otro tema, pero pedir sí puedo. Entonces es muy importante eso, compañeros. Yo tengo derecho a pedir, pero para pedir debo llenar los requisitos y dependiendo de los requisitos me van a decir que sí o que no. No es que la autoridad administrativa tenga obligación de darme lo que yo estoy pidiendo. Pedir, pues. Entonces queda bien claro entonces, compañeros, que el derecho de petición es pedir y me tienen que escuchar y tienen que recibir mi petición. Ahora, pero debe quedar bien claro que me den lo que pedí, ese es otro tema, ¿verdad? Entonces no confundir eso, ¿verdad? Hay personas que piden cosas, pero no quiere decir que es como alguien que pida un extemporáneo, por ejemplo, o una revisión de examen. El derecho a pedirlo tienen, pero el reglamento dice cuáles son los requisitos. Si ustedes lo piden y cumplen los requisitos, se les da. Pero si ustedes lo piden y no cumplen los requisitos, no hay obligación de dárselo. Entonces, eso es el derecho de pedir. En esencia, uno de los primeros artículos que tiene que ver con el derecho administrativo es precisamente el derecho de petición. Ahora, vean ustedes el segundo párrafo. El segundo párrafo. Y ahora ya en el segundo párrafo del 28 dice, en materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no excederá de 30 días. Ahora, más adelante, hoy no, pero sí en los próximos días, vamos a aclarar cómo se cuentan esos 30 días. Porque hay muchas personas que creen que yo voy hoy a la institución, ingreso mi petición y de una vez veo el calendario y digo 30 días, pero no es así. No son 30 días desde que yo ingresé la petición. Son 30 días desde que el trámite de la institución se terminó. Entonces puede darse el caso que yo me tardé, la institución se tardó 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 año en el trámite del proceso y al final, cuando ya está para resolver, ahí son los 30 días. Entonces hay que tener claro que 30 días no es desde que yo ingresé y tienen 30, no, es desde que se terminó de tramitar el proceso. Ahora, eso es el artículo 28. Entonces, ahora, ¿qué ley desarrolla este derecho? ¿Qué ley desarrolla al artículo 28? Este artículo 28 lo desarrolla, es decir, lo lleva a la práctica, a la ejecución, la ley de lo contencioso administrativo. ¿Verdad? Entonces, la ley que desarrolla al artículo 28 es la ley de lo contencioso administrativo. Bueno, pero entonces, en este caso, compañeros, como este es uno de los derechos más importantes y la ley de lo contencioso administrativo es muy importante en administrativo, porque de este artículo 28, de aquí se derivan los recursos de revocatoria, reposición y el contencioso administrativo. Entonces, como es tan importante, yo les mandé hoy, hace unos minutos, un link de un video de YouTube que yo subí, donde explico yo ahí el tema de los recursos de revocatoria, reposición y el derecho de petición. Entonces yo, si quieren, yo ya les hablé del artículo 28, pero si usted, y además más adelante les tengo que hablar de revocatoria y reposición. Pero yo les pediría a ustedes que empiecen a adelantar, vean el video con su ley abierta, con su ley de lo contencioso abierta, y observen ese video que yo les mandé cuando tengan su tiempito, cuando estén sin hacer nada, descansando, etcétera, etcétera. En lugar de ver telenovelas o de jugar Roblox o de estar en TikTok o esas cosas, en lugar de eso, vean ese video, ¿verdad? Y de una vez vayan adelantando. Entonces eso nos va a... Ese video, el contenido es lo mismo de lo que yo eventualmente voy a dar
más adelante. Entonces, ahí les encargo que lo vean, compañeros, ¿verdad? Ahí está ya el link. Bueno, sigamos con el otro artículo que les quiero platicar. Lara nos hizo favor de leer el artículo 30. Entonces, vámonos ahora al artículo 30. Todos los actos de la administración pública, de la administración son públicos, ¿verdad? Todos los actos de la administración son públicos. Significa, compañeros, que todos tenemos derecho a saber, ¿verdad? Todos tenemos derecho a enterarnos, etcétera. Entonces, como a algunos de nosotros nos gusta el chisme y nos entretiene el chisme, pues aquí está la fuente donde pueden ustedes averiguar muchas cosas de muchas personas. Quieren saber cuánto gana un diputado, quieren saber cuánto gana un ministro, quieren saber cuánto gana tal persona, etcétera, de qué trabaja, en qué lo tienen contratado, etcétera. Pues ese artículo nos permite hacerlo. Entonces tenemos todos los actos de la administración, pero de la administración pública son públicos. Ahora, quiero que observen algo que es importante. Para que este artículo, para que el 30 sea aplicable y de veras se cumpla lo de que los actos de la administración son públicos, para que se cumpla, un requisito importante es que el organismo, la entidad a la que yo le pido, administre fondos públicos, ¿verdad? O bienes públicos. Entonces, si hay fondos públicos de por medio, compañeros, miren pues, si hay fondos públicos de por medio, presupuesto del Estado de por medio, entonces el acto se vuelve público, ¿verdad? Es como, por ejemplo, yo por ahí tengo un TikTok que me han maltratado por eso, porque yo opiné sobre la confidencialidad del pacto colectivo del sindicato del Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces yo un día escuché que por ahí salió los señores del sindicato de educación y dijeron, es que el pacto es confidencial. Entonces eso no me agradó y yo vine, hice mi TikTok de eso y yo dije, no, eso no es confidencial. O sea, y ahí explico por qué. Pero la razón de que yo expliqué, yo dije que no, es porque hay fondos públicos de por medio. Entonces, miren, compañeros, siempre observen esa regla ustedes. Si hay fondos públicos de por medio, entonces se vuelve público el acto. Por ejemplo, hay muchos trabajadores del Estado que no les gusta que se sepa cuánto ganan. Hay gente que no le gusta y le dicen a uno, es que mire, licenciado, no hay que publicar mi sueldo, cuánto gano yo, porque mire que es peligroso que las extorsiones y que no sé qué. Tal vez tienes razón en el tema de las extorsiones, tal vez, pero el problema es que son fondos públicos. Entonces, si los fondos son públicos, se aplica el 30, entonces todos los actos son públicos. Entonces yo tengo derecho a saber. Yo tengo derecho a informarme. Yo tengo derecho a preguntar. Entonces las instituciones tienen que publicar cuánto ganan las personas, cuánto es su sueldo, cuánto ganan y qué hacen en las instituciones, porque eso es público. Si una persona no quiere que se sepa cuánto ganan, entonces que se cambie de trabajo. Si él no quiere que si alguien no quiere que se sepa cuánto gana, entonces que se cambie de trabajo y sencillo. Nadie le va a preguntar, nadie puede preguntar. Pero si está en el Estado y recibe fondos públicos, entonces ahí se aplica el 30, ¿verdad? Se aplica el 30. Pues yo tengo derecho a saber. Entonces ahora vean cómo dice el 30. Entonces ya saben, compañeros, si hay fondos públicos de por medio, yo tengo derecho a saber. O digo fondos públicos, pero cuando yo digo fondos públicos implica bienes del Estado. Entonces, edificios públicos, vehículos públicos, terrenos públicos, etcétera. No solo el dinero, no solo dinero. Cualquier acto
cualquier acción que implique patrimonio de la nación, patrimonio del Estado, dinero, presupuesto o bienes, ¿verdad? Entonces, yo tengo derecho a saber para qué usan ese carro del Ministerio de Gobernación. Yo quiero saber quién lo maneja y para qué lo usan. Sí, puedo averiguar eso y tengo derecho a saberlo, ¿verdad? Yo quiero saber cuánto gana un funcionario del Estado. Sí, tiene derecho a saber y hay obligación de que le informen en base al artículo 30. Y usted puede saber cuánto gana, etcétera. Entonces vean cómo dice el artículo 30. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhiban de los expedientes que desean consultar, salvo que se trate, y aquí era lo que yo les decía, de que no hay derechos absolutos. Vean el ejemplo, ahí está en el 30. El derecho principal es el derecho a saber, pero el mismo artículo tiene la excepción. Por eso era, insisto, lo que yo les decía, no hay derechos absolutos. Y entonces ahí dice, bueno, tiene derecho a saber, pero en ciertos temas, asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, entonces no. Y una cuestión importante, datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad o de confidencialidad, pero no porque lo diga. O sea, aquí en eso último, compañero, dice datos suministrados bajo garantía de confidencialidad. Miren, pues, hay instituciones que se inventan y dicen las instituciones, esto es confidencial, esto no hay derecho a saberlo. Mentira. Lo único que es confidencial, vean, compañeros, para que un acto sea confidencial, debe haber una ley que concretamente exprese que eso es confidencial. Como por ejemplo los asuntos tributarios, que el Código Tributario dice, los asuntos tributarios son confidenciales. Entonces ahí sí. O por ejemplo aquí que dice, o por ejemplo, por ahí está en la Constitución que dice, la correspondencia es confidencial. O por ejemplo, los procesos de menores de edad en conflicto con la ley penal. Eso sí es confidencial. Entonces, para que un acto sea confidencial, debe haber una norma escrita que diga que eso es confidencial. No porque a mí se me ocurrió, no porque a la señora ministra y a los señores sindicalistas, a ellos dos se les ocurrió. No, por eso no. Debe haber una norma que lo diga, ¿verdad? Para que sea confidencial. Bueno, ¿qué ley desarrolla el artículo 30? ¿Qué ley hace efectivo al artículo 30? Y si ustedes un día quieren saber algo, ¿cuál es la ley que les permite a ustedes? Es la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, la ley que desarrolla el artículo 30 es la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Y ahí, en esa ley, hay un listado de instituciones que están obligadas a acatar la ley, ¿verdad? Y ahí, lamentablemente, hay órganos que no están, lamentablemente. Son pocos los que no están, pero, por ejemplo, para que tengan un ejemplo, el Colegio de Abogados no está ahí, ¿verdad? Cuando ustedes sean abogados, ese es un problema que tenemos en el Colegio de Abogados. Y cuando ustedes sean abogados, un problema que tenemos es que no está el Colegio de Abogados ahí. Pero entonces, si ustedes un día quieren saber algo y dicen, tengo duda de saber, lo voy a buscar ahí. ¿Saben, compañeros? Por ejemplo, algo que es interesante, Ley de Acceso a la Información Pública. Cineri, está bueno de punto de tesis, sí. La Ley de Acceso a la Información Pública, esa es la que yo dije. Ahora, ¿saben qué es interesante, compañeros? Por ejemplo, Ley de Acceso a la Información Pública, así como lo puso Luis Fernando, ahí está, compañeros, ahí lo puso ahí. Gracias, Luis Fernando. Ahora, miren, pues, compañeros, ¿saben qué es interesante? Que mucha gente dice, es que eso es confidencial, es que es privado. ¿Saben que el número de DPI no es privado? No es confidencial. Eso no es privado.
Yo no sé de dónde sacó la gente, es que mi DPI es confidencial. No es cierto, no es confidencial. Si yo, por ejemplo, de alguien de ustedes, Kimberly, Verónica, alguien, yo quiero saber algo de ustedes, solo averiguo su nombre completo y me meto a RENAP y saco certificación de nacimiento, ¿verdad? Yo quiero saber, Edgar, Eric Otoniel, quién es usted, cuántos años tiene, está casado, soltero, lo que sea. Yo me meto al RENAP aquí en la computadora, 19 quetzales me cuesta y me mandan su certificación de nacimiento. Y yo quiero saber que alguien de ustedes es casada, viuda, soltera, infiel, etcétera, ahí lo busco, ¿verdad? Y saco su certificación. Entonces, el DPI no es secreto, compañeros. Y la gente tiene la creencia que el número de DPI es confidencial. No es cierto, ¿verdad? Puedo obtenerlo. Ahora, ¿qué ley regula este tema? El artículo 30, ¿quién lo desarrolla? Ley de acceso a la información pública. Sigamos adelante. De esto después vamos a entrar más despacio. Ahorita estoy así más general, ¿va? Pero les voy a mandar un resumen. El DPI es personal, dice Belinda. Vea, Belinda, el DPI es personal, pero personal significa, miren, pues cuando una ley dice, este es un derecho personal, significa que no podemos haber dos mezclados, ¿verdad? Quiere decir que ese es un derecho que cumple una persona, por eso dice que es personal, no es colectivo. Entonces, cuando ustedes vean en la ley que la ley dice personal, no se refiere a es solito mío, no, bueno, algo así sí va, pero no se refiere a yo lo escondo, no, se refiere que solito yo voy a estar ahí. Entonces, en el DPI solo va a ser mi fotona, y no solo esas fotos, todas salen feas, ¿verdad? Nadie quiere enseñar el DPI, pero por feo, no es porque sea confidencial. Igual que la licencia, ¿va? Nadie lo quiere enseñar, pero eso es por feo, no es porque esté guardando algo, porque todas salimos horribles ahí. No solo uno ya de por sí es, y ahora es a color, dicen, pues peor ahora. Yo todavía tenía la esperanza que me confundieran con escandinavo de ojos azules y de 26 años. Yo así me autopercibo, ¿verdad? Como ahora está de moda autopercibirse, yo me autopercibo escandinavo de 26 años y de ojos azules y de 1,90 m. Así me autopercibo yo, así que les agradeceré que me traten como vikingo porque así me siento, ¿verdad? Bueno, sigamos pues, compañeros. Artículo 31. Artículo 31. Esto que ven ustedes en el 31, compañeros, la primera frase que está en el 31, la primera, donde dice, toda persona tiene derecho a conocer lo que de ella conste. Eso, compañeros, eso se llama, aquí lo voy a escribir en el chat, compañeros, eso se llama, ahí está en el chat, ahí lo puse ya. Esa frase donde dice, toda persona tiene derecho a saber lo que de ella conste. Eso, compañeros, eso es el habeas data, ¿no? Eso es habeas data. Así se dice a eso, compañeros. Así se dice a eso. Habeas data, ¿verdad? Ahora, establece la ley, en este caso, el artículo 31 dice entonces, vean la diferencia, compañeros, observen la diferencia entre el 30 y el 31. Observen la diferencia. En el 30, yo tengo derecho a saber lo que hacen las instituciones públicas, lo que hacen ellos, cómo gastan, qué hacen, cuánto ganan ellos. En el 31, yo tengo derecho a saber lo que de mí consta, lo que de mí consta, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el 30 y el 31. Entonces ahí yo tengo derecho a saber
lo que de mí consta, ¿verdad? Dice, toda persona tiene derecho a conocer lo que de ella conste en archivos, fichas, cualquier otra forma de registros, etcétera. ¿A qué se dedica la información, corrección, rectificaciones, etcétera? Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de la ley electoral. Entonces, ahí es importante que tomen en cuenta eso, compañeros. Entonces, esa es la diferencia entre esos dos artículos. En el 30 yo tengo derecho a saber lo que ellos hacen, mientras que en el 31 yo tengo derecho a saber lo mío, lo que de mí consta. Ahora, no se vayan a confundir porque esto no es procesal penal. Entonces, esto no es el artículo, si ustedes ven el artículo 71, 72, creo que es del procesal penal, ahí tiene, eso es el derecho a saber sobre procesos, investigación y todo lo que haya sobre mí en un proceso penal. Como ustedes ahorita ya están llevando procesal penal 2, ya lo vieron, ya se saben ese artículo de memoria. El 71 es la denominación, ¿va, compañeros? ¿Y el 72 son los derechos o no? El artículo 70 es la denominación y artículo 71 son los derechos. Bueno, entonces el 71. Esto no es el 71 se parecen, pero no es lo mismo. Porque aquí estamos hablando desde el ámbito administrativo. Si yo quiero saber si sobre mí hay alguna denuncia o algo penal, entonces aplico el 71. Pero si yo quiero saber, por ejemplo, si tengo antecedentes penales, policíacos, sobre mi certificación de nacimiento, etcétera, entonces aplico el 31. ¿Verdad? Esa es la diferencia de esos dos artículos. Ahora, la ley que desarrolla el artículo 31 también es la ley de acceso a la información pública, también esa. Más adelante vamos a hablar de la ley de acceso a la información pública y ahí vamos a ver la habeas data, porque ahí está, en el artículo, en la ley de acceso a la información pública, está la habeas data. Bueno, entonces, compañeros, yo quería, bueno, y de una vez vean el 32, que también se aplica en administrativo, el 32. Y antes de que nos vayamos de aquí, compañeros, hay un artículo que me queda pendiente. Antes de que nos vayamos de aquí, hay algo que me queda pendiente, es que también se aplica, es muy importante el artículo 12. Muy importante el artículo 12. ¿Verdad? Muy importante el artículo 12. Ahora, yo les había dicho a ustedes que hay 4 artículos que yo les quería hablar. Número 1, el artículo 28, exactamente, Kimberly. El 12, compañeros, aunque ustedes lean el 12 de la Constitución y nos dé la apariencia de que es penal, de que el asunto que está ahí en el 12 es penal, no es cierto, no. El derecho de defensa es un derecho humano. Y como es un derecho humano, se aplica en todo. ¿Verdad? Para todo, en toda área, en toda materia, en todo. ¿Verdad? El derecho de defensa. Yo a mis alumnos de derechos humanos, Lara y Belinda, creo yo, y Gio, de los que me recuerdo, a mis alumnos de derechos humanos yo les ponía el ejemplo que si, por ejemplo, que si Douglas llega a su casa un día a las 3 de la mañana, llega Douglas a las 3 de la mañana y llega manchado con crayón de labios en el cuello, a Douglas aquí en esta parte, llega con crayón de labios aquí en el cuello y así, y la señora lo recibe en la puerta y cuando lo mira y lo maltrate, le diga, momento, tengo derecho de defensa según el artículo 12 de la Constitución. ¿Qué sabes vos si un payaso me encontré en la calle y me topé con un payaso en el ruletero? ¿Va? Entonces, yo les digo a ellos eso porque les pongo ejemplo que en todo ámbito existe el derecho de defensa.
o como payasa, o una payasa, ¿va? Sí, porque ahora hay payasas. Entonces, en todo ámbito. Entonces, el 12 se aplica en el derecho administrativo, compañeros, y después vamos a verlo por el tema de la notificación. Más adelante lo vamos a mencionar. Y el último artículo que les quería mencionar, sí, Eric, pero aquí no es tanto el 14, no es tanto, aquí es más, porque como el 14 es el principio de inocencia, ¿verdad? Y el principio de inocencia, mire pues, ¿saben qué es importante tomar en cuenta? Que el principio de inocencia, soy inocente, nací inocente, y solo una sentencia me quita lo inocente, eso solo se aplica en penal, porque por ejemplo, si ustedes ven laboral, el patrono no se le aplica el principio de inocencia al patrono, ¿verdad? El trabajador invoca, el patrono prueba. Entonces ahí no se aplica el principio de inocencia. En civil tampoco. En civil le embargan y le dan audiencia. Y usted tiene que probar, a diferencia de penal. Por eso es que aquí el 14 no va tanto porque no es tanta, aunque sí es un derecho humano, pero se separa un poquito porque hay diferencias en otras ramas, ¿verdad? Bueno, el último artículo que yo les quería hablar, compañeros, es el 154, ¿verdad? El 154. Por cuestión de la hora, lo voy a dejar aquí pendiente, y yo les quiero pedir, compañeros, que siempre se nombra alguna persona o algún compañero para que nos sirva de enlace por cualquier situación. Entonces, yo le pedí a Lara que nos apoyara, compañeros, si cualquier duda, si hubiera necesidad de comunicarnos o de alguna situación. Entonces, por favor, la compañera Lara Verónica Ovalle, ¿verdad? Sí, Ella nos sí, va a licenciado. apoyar como enlace si hubiera necesidad de que nos comuniquemos, cualquier inquietud que ustedes tengan. Si algún día yo tengo, como tenemos siempre el Classroom, pero si hubiera necesidad de que yo les mande decir algo, por favor, lo que Lara les diga ella nos va a hacer como enlace por cualquier comunicación. Sí, licenciado, no sé si hacemos un grupo de WhatsApp para Sí, agregar a todos los compañeros. si les parece, compañeros, pero les voy a agradecer, nada de política, no vayan a poner hoy tembló, no es política, no es para que lo usemos para campaña, no es para religión, no es para política, solo para la clase, no nos interesa otro tema, ¿verdad? No es para otros fines, es solamente para información y comunicación de nuestros grupos o de cualquier información que ustedes quieran. Por favor, Lara, ¿oye? De acuerdo, Va. enviaré la Entonces, compañeros, invitación. voy a empezar el miércoles, que nos toca presencial, voy a empezar con el 154. Pero les encargo, compañeros, que empiecen a ver el video que les mandé. Está bien, gracias, Blanca, oye, gracias. Entonces, pero de una vez les digo, compañeros, no van a estar poniendo nada religioso, nada político, no que tembló, ni nada de, ay, que el día nació divino, sigue adelante, nada de esas cosas, nada. Yo soy medio musulmán, entonces no me interesa nada de esas cosas. Entonces, ventas por catálogo, nada de eso, solo lo del curso, compañeros, ¿verdad? Entonces, el día que nos veamos el miércoles, que nos toca presencial, empezamos con el 154, pero les encargo, compañeros, todo lo que les mande, ahora lo voy a mandar a través del grupo que va a ser Lara, todo empiecen a leerlo, compañeros, no se confíen conmigo, porque ahí está Belinda, les puede contar, Lara, Gio, y no me recuerdo quién más por aquí, que siempre se sorprenden en mi primer examen, siempre les cae sorpresa, porque no es sencillo, ¿va? Entonces, yo siempre quiero apoyarlos porque el decano nos ha pedido apoyarlos, pero tampoco se confíen mucho. Tienen que empezar a estudiar, compañeros. Nos vemos, que tengan buen descanso, rumbo a la chicha o a esos lugares, y que descansen, compañeros. Pablo, perdón, ¿qué manda Pablo? Perdón, compañeros, perdón, espérenme, perdón, no se me vayan, compañeros, esperen, solo quiero mostrarles algo. No me voy a tardar, solo quiero mostrarles algo rapidito.
Yo les dije a ustedes que yo valoro mucho la asistencia, compañeros, que yo le doy mucho valor a la asistencia. Les quiero mostrar el registro, cómo llevo yo la asistencia. Observen esto acá. Aquí me dice a mí, miren, aquí se pueden ver. Aquí me van apareciendo ustedes. Aquí está la hora de ahorita. ¿Quiénes llegaron a esta hora? ¿Cuánto tiempo hasta han estado conectados? Miren, aquí me dice del lado izquierdo, derecho, cuántos minutos llevan en la clase y ahí se ve quién, nada que me engañen, mire, por ahí 22 minutos. Así que aquí no me engañan, compañeros. Entonces les encargo. Aquí se ve, esta es la hora, pero en el otro registro me aparece a qué hora se conectaron, cuánto llevan y cuánto llevan en la clase. Miren, 24 minutos. La mayoría lleva el tiempo, pero hay otros que aparecieron hasta hace poco. Solo quería compartírselos para que vean que yo sí controlo esa parte. Y para efectos de examen, de parcial, zona mínima y todo, lo tomo en cuenta, ¿verdad? Entonces, Pablo, quería decir algo, perdón. No, Lick, se me levantó la mano. Va. Que Gracias. descansen, pues, compañeros, que tengan buen fin de semana y Gracias, si Lick. llueve, no manejen, compañeros.